Amigos, como siempre, un placer estar con todos ustedes y el día de hoy me encuentro con un ser humano de alto rendimiento, literalmente 360, un fuera de serie, con Poncho González Lomelí. Poncho, amigo mío. Fer, muchas gracias. Qué placer verte el día de hoy y que nos compartas toda tu experiencia, que es vasta en muchísimas áreas del fútbol profesional. Primero, como futbolista, después como parte de una de las mejores, si no es que la mejor academia de formación en Guadalajara, Jalisco, que es Bari, y actualmente como visor de selección nacional aquí en lo que es México. ¿Presenté bien? Así es. Muchas gracias, Fer. Oye, Poncho, digo, esa fue mi presentación, ¿no? Pero para la gente que no te conoce, que no te ubica, pues, ¿quién eres y qué haces, Poncho? Mira, Fer, como lo comentas, soy el actual director de la Academia Bari, junto con Manuel Cadavieco. Es una academia que ya tenemos 12 años con ella, 12 años formando jugadores, hoy por hoy jugadores a nivel de clubes, a nivel de selección nacional, a nivel universitario en Estados Unidos. Entonces creo que el camino que hemos llevado ha sido exitoso. Hoy por hoy trabajo para Selección Mexicana, voy a cumplir 4 años como visor de selección, encargado desde sub-20, sub-18, sub-16, sub-14, femenil. Es un área muy grande, he aprendido muchísimo, orgulloso de pertenecer a la selección como tal. Y soy una persona apasionada, soy una persona comprometida con el fútbol. Creo que hay una área de oportunidad muy grande, sobre todo en México, para pues, cambiar un poquito nuestra filosofía, nuestros ideales, ¿no? Eso es realmente el objetivo que yo busco. Oye, Poncho, fuiste futbolista profesional, ¿no? Así es. ¿De qué clubes? ¿Cuál fue tu experiencia? Mira, llegué en el 99, muy chico, a Pumas. Jugué en Atlas en Fuerzas Básicas. Me ofrecen irme a Pumas. Estuve 10 años ahí de carrera. Toco la primera división de la mano de Hugo Sánchez. Imagínate de quién, ¿no? De quién aprendí tanto tiempo. Y me retiro en el 2007. Tengo una fractura en la mano que ya no puedo más. Jugaba de portero. Y tengo que hacerme un lado, como lo platicas en tu libro, una lesión en la cual no estamos a veces conscientes de esa situación y bueno, me tocó retirarme del fútbol. Vamos de menos a más en lo que es la entrevista, Poncho. A ver, primero como futbolista, ¿a qué edad fue que llegaste a un club tan importante como lo fue Pumas, no? Así es, 15 años, Fer. 15 años. 15 años de aquí me fui a vivir a Pumas, en una casa club increíble, Fer, lo que fue mi vivencia fue extraordinaria, estar en una casa donde no me hacía falta nada, me trataban como rey, me formaron y viví ahí aproximadamente 6, 7 años y después me fui a vivir a un departamento ya que formaba parte del primer equipo. Van a hacer preguntas, algunas muy extensas en tu respuesta, sí, me imagino, y algunas muy concretas, muy rectas, muy directas, ¿no? Hoy por hoy recomiendas a los jóvenes que vayan a probarse un club ¿a qué edad? ¿De fuerzas básicas, fuerzas básicas? Buena pregunta. 13 años, Fer. 13 años creo yo que es el promedio que yo recomiendo para que un niño pueda empezar a probarse. El ideal sería 15, 14, 15 en México. Porque realmente la madurez de que un niño entienda lo que es ser un profesional, yo le pongo una edad de 14. Hay niños de 13 que ya lo entienden, Fer. Hay niños de 13 que entienden perfectamente qué es ser profesional. Mientras no lo sepan, no es apto, pues porque van a sufrir. 13 años. Mira, Poncho, tengo una bendición, para mí es una bendición, hoy lo entiendo así como una oportunidad que Dios me da de conectar con tantos jóvenes a nivel mundial, sí, en mis plataformas digitales. Y muchos chavos, digo, no lo voy a decir yo porque pues yo puedo decir una cosa, pero aquí el experto es Poncho, ¿no? Muchos jóvenes me dicen, oye, Fer, tengo 18, 19, 20 años, todavía tengo tiempo de llegar a primera división. A ver, o sea, no es un tema de que yo te mate un sueño, es un tema de que yo te despierte y que es una realidad. Una realidad. Poncho tiene, no sé, es decir, 13 años, llega a 14, 15 años a Pumas y tiene un proceso de formación de 10 años. Entonces, y tú llegas con 19, 20 años apenas a probarte, pues es el tema de que yo no voy a poder competirle a Poncho porque tiene 10 años de ventaja contra mí. ¿Qué piensas de eso, Poncho? Así es, Fer, es una realidad. Hoy por hoy un jugador de 17, 18 años, lo puedo decir abiertamente así, es casi imposible
Fer. Sí, se ha habido casos, jugadores que en su momento lo llaman y no se convencen y no se convencen. Hoy por hoy tenemos el ejemplo de JJ, el de Atlas, hasta los 18 años. Ya había vivido fuerzas básicas de Toluca, donde tú jugaste. Era alto rendimiento, pues, entonces estaba muy cercano. Pero hay quienes siguen con esa ilusión. Hoy por hoy un jugador de 18 años ya juega Primera División. Hoy por hoy es un jugador ya, acabamos de hacer el sparring para el primer equipo y Marcel Ruiz, Heriberto Jurado de Necaxa, 2005 que ya tiene 2 torneos en Primera División. Es difícil ganar ese lugar. O sea, la realidad es de que es casi imposible. Entonces, hay que ser realistas y en qué momento decir ya el fútbol no está apto para mí en temas profesionales. ¿Cómo puede existir en 1 millón o más jugadores, ¿no? Esa posibilidad? Poncho, dices que te lesionas la mano, te la fracturas siendo portero, y platícame cómo fue ese proceso de decirle adiós al fútbol, ¿no? Decir, tengo toda mi vida buscando este sueño, ya estoy en Primera División y una lesión me para mi sueño. ¿Cómo lo viviste? Fue un proceso difícil porque yo tenía uno de los mejores años de mi temporada. Estaba Tuca Ferretti en Pumas, tenía una empatía con él fabulosa. Me dio mucha oportunidad en pretemporada. Yo ya tenía una madurez futbolística, me refiero sobre todo en la portería. Y viene una lesión, me traté de recuperar rápido, fue un error. Eso pasa mucho en los jugadores que quieren recuperarse rápido y viene un proceso largo. Viene una depresión muy fuerte. Mi papá, en paz descanse, era fanático del fútbol, fanático de verme jugar. Entonces era un bien común, ¿no? Cuando yo le digo, papá, ya no puedo más, fue un proceso que nadie me acompañó, Fer. O sea, un proceso de psicología, yo lo viví solo, mi duelo lo viví solo. Tuve que hablar, ser sincero con el club. Yo veía que ya mi rendimiento ya no era el mismo y dije, ya no puedo más, está mi salud de por medio, ¿no? El médico me dijo, tienes riesgo de que esa placa que tienes en la mano sea rechazada y pongas en riesgo ya tu mano. Entonces ahí dije, no, tengo que parar. Fueron 10 años de carrera y dije, ¿sabes qué? Bye. Y fue un proceso de depresión, Fer, de empezar a entender. Conforme pasó el tiempo, me encontré grandes amigos que me fueron dando una perspectiva de vida donde tenía varias oportunidades, ¿no? Entonces, me costó aceptarla durante 1 año. 1 año. 1 año. Hoy por hoy mi esposa me ayudó a salir adelante. Fue 1 año que estuvo conmigo, que yo me levantaba a las 8 de la mañana y me quedaba con ella porque no sabía hacer otra cosa más que jugar fútbol, ¿no? Iba a la fábrica de mi papá y rechazaba. Un tema de depresión cruel, un tema de depresión donde no aceptaba mi realidad. Y afortunadamente, gracias a muchos amigos, a mi esposa, pues pude salir adelante. De hecho, te iba a preguntar eso, ¿no? O sea, ¿qué te hubiera gustado recibir en ese momento de depresión o de duelo? ¿Qué te hubiera gustado recibir? Mira, primero el club, en su momento se portó, me respetó mi contrato, me acabó 1 año de contrato, me sentí respaldado. Pero en ese momento me hubiera gustado mucho. Hoy por hoy entiendo lo que es la psicología del deporte, lo que es el coaching, y con la madurez que aparentemente tengo por el fútbol, entiendo más las cosas. Yo creo que los jóvenes hoy en día tienen que acercarse más. Hay muy pocos psicólogos deportivos, Fer, y creo que tener esa empatía y que se abran y para que puedan tener un mejor panorama de las cosas, porque a veces te aferras a ideales de casa, ¿no? O del padre de familia, cuando la realidad es otra, ¿no? Entonces yo creo que hoy por hoy le tenemos que dar muchísima importancia a la psicología del deporte, donde te puede dar una mayor apertura y poder salir de ciertas situaciones. Yo no lo tuve, hubiera querido tener a alguien así. Qué interesante lo que nos comentas, Poncho. Y ahora pasemos a un tema que para mí me apasiona brutalmente, que es el tema de la formación. Sí. Te da las ganas, el sueño, la ilusión de poner una academia de fútbol, ¿no? Así es. Y se ha convertido en un monstruo. Y yo no le debo nada a Poncho, ni él me debe absolutamente nada a mí. Creo que es un tema de honestidad ante todo, porque yo no quiero vender, como dicen por ahí, humo o falsas realidades, ¿no? Yo tengo, pues, creo yo, ¿cómo se le puede decir? Pues la capacidad formal de decir realmente con base en conocimiento científico y de experiencia qué es lo que es, ¿no? Aquí en Guadalajara hay muchas academias, pero para mí, por el tema de la gente que esté implicada en el proyecto, creo firmemente que Bari es la mejor academia de formación aquí en Guadalajara. También hay una que se llama Caref, que está el profe Ameca aquí, y que también es muy buena, es muy competitiva. Sí. Pero realmente para mí, Bari, por todo lo que ofrece integralmente, para mí lo es. Gracias, Fer. Entonces, Poncho, yo quiero decir esto que para mí es fundamental, porque mucha gente me dice, oye, Fer,
¿A dónde voy a probarme, o mejor dicho, a desarrollarme como futbolista antes de ir a unas fuerzas básicas? Bari es la opción definitivamente, ¿no? Gracias. Y ahora, ¿por qué te nace poner una academia de alto rendimiento tan integral y no te acomodaste como la mayoría de decir, nomás pongo un entrenador, un estilo filosófico de fútbol y hasta ahí? ¿Por qué este proceso tan padre? Mira, qué buena pregunta, Fer. Cuando yo inicio la academia o decido abrir la academia, antes de tomar esa decisión me tomé el tiempo de conocer todas las academias, ¿no? Y ver estilos de entrenamiento, ver metodologías de trabajo, estilos de entrenadores. Y me di cuenta, Fer, de un tema muy grande que es: no hay formadores. No hay. O sea, en México está José Luis Real, que es un máster, está Efraín Flores. Hay muchos que han marcado la vida del jugador, ¿no? Entonces yo decía, para mí en mi infancia hubo gente que marcó a nivel profesional, gente que marcó mi carrera. Y yo decía, yo quiero ser como ellos. Quiero inculcar el tema de los valores tanto dentro como fuera de la cancha. Eso es bien complicado, Fer. La verdad, los entrenadores entran al campo y deciden y toman y se llevan entre las patas muchas cosas que alrededor del jugador externas no las trabajan. Pues entonces hice un gran grupo de trabajo con Jesús Romo, con Ramón Flores, con Manuel Cadavieco, con Miguel Barba. Hoy por ahí técnicos que están a nivel profesional. Hoy fue campeón sub-20 Humberto González, que fue mi metodólogo mucho tiempo. Daniel Almaral, que es Steve Padilla. Gente que le aprendí mucho y estábamos en un bien común que era la formación. Inculcar los valores dentro del campo, ¿no? Forjar el carácter, identificar lo que es el temperamento, la personalidad. Cuando llego a selección me doy cuenta la importancia de la formación. O sea, padres de familia, ¿no? Educar a un padre de familia, saber cuál realmente es el rol del padre de familia. Y de ahí se hizo muy notorio el tema de la formación. Yo notaba cuando el jugador veía que yo le entregaba ese amor, ese cariño, ese profesionalismo en cancha que yo no inventaba, que yo lo que le pedía dentro del campo lo trabajaba. Porque pasa muchas veces, Fer, que les gritamos a los niños y el niño dice, espérame, es que eso pues yo no lo sé o no lo conozco, ¿no? Entonces, el enseñarles y ver el proceso y que el niño se tire de cabeza por ti, me di cuenta que esa era la llave para que Bari pudiera crecer. Entonces, hoy por hoy, el grupo de trabajo que tengo entiende lo que es ser formadores y dejar a un lado lo que es el resultado. O sea, eso es bien difícil, Fer, porque somos una academia formativa, competitiva, hemos sido campeones millones de veces, pero realmente el fruto ya lo vi hoy por hoy en selección nacional, hoy por hoy en universidades de Estados Unidos, gente exitosa. O sea, yo nomás comentaba pues que Bari es la mejor academia y con este speech que se aventó Poncho pues nos queda más que claro, ¿no? Y ahora, Poncho, o sea, el tema de la formación, tú mencionaste algo que es fundamental, que es los valores. Sí. ¿Qué valores son los que puede adquirir un niño en su proceso en Bari? Mira, nosotros, para mí, Fer, para lo que es Bari, respetando las demás instituciones, como hablaste de CAREF, mis respetos para el trabajo que hace Ameca, la constancia, la perseverancia, la disciplina, la responsabilidad. Cuando yo hago que el jugador entienda esos valores dentro y fuera de la cancha, es una magia, Fer, es una magia. Mucha gente, hoy para mí tú eres un ejemplo en tema de la constancia, en un hábito de disciplina, levantarme a las 5 de la mañana, a poder hacer un hábito de hacer ejercicio, el que ellos entiendan que el ir a entrenar por entrenar, no va a dar un resultado, ¿no? Cuando ellos son conscientes de lo que están trabajando en el día a día, yo digo, cuando el jugador comprenda el juego, cuando el jugador sepa que es un tema de diversión, inculcado con esos valores que yo te puse, automáticamente el jugador llega a un tope que ni siquiera ellos se imaginan. Me llegan jugadores de otras instituciones con una autoestima bajísima, Fer. Me llegan con temas de, es que yo no creo ser capaz de lograr hacer esto, ¿no? Entonces, cuando yo le regalo al jugador lo que puede llegar a ser y empieza a sentir esa libertad, esa felicidad por el fútbol, empieza a jugar a sentirse cómodo y llega a su tope. Entonces, es la manera en como nosotros día a día, yo hago una estructura de entrenamiento donde meto una parte socioafectiva, así literal. O sea, yo meto un trabajo, un juego de posesión, un juego de posición, un rondo, un básico, un trabajo de un fundamento, pero metemos un trabajo, una estructura socioafectiva. Y ahí metes voluntad, metes sacrificio, metes
el trabajo socioafectivo, ¿no? La comunicación de tener la Festejo. pelota, festejo, la misma pasión, que ellos sientan y que tengan identidad, pero sobre todo ellos mismos, que noten que esa característica los va a hacer brillar el día de mañana. Hay tantas preguntas que me acaban de nacer, Poncho, pero voy a empezar con una que me nace en este momento, ¿no? Mencionas el tema de la autoestima. Sí. ¿Un entrenador puede construir o destruir Sí. la autoestima de un Sí, futbolista? Sí, totalmente, Fer. Totalmente. Me tocó, en todo el camino que he tenido, me tocó como jugador. Lo voy a decir abiertamente, está JJ Muñante, un peruano, me tocó en Pumas. Fer, o sea, me exhibía, me puteaba, perdón por decir la palabra, me ofendía, me hizo fuerte, me hizo resiliente. Pero hubo un momento, Fer, donde yo dejé de creer en mí. Yo decía, o sea, ¿qué está pasando? Yo llegué a Pumas, ya toqué una pretemporada en primera división y este señor me está haciendo menos, ¿no? Hay veces que me ha tocado ver fuera del campo o dirigiendo a nivel de sub-20, sub-18, sub-15, a nivel de clubes, a nivel de fútbol amateurs, entrenadores que lo que importa es el resultado y me vale madre el jugador, ¿no? Entonces, es bien delicado. Y me ha tocado ver exquisitos, entrenadores exquisitos. Hoy por hoy, Raúl Chabrán, que está en selección, es impresionante verlo en el campo, cómo transmite. Picha Robles, de Chivas. Yo lo veía y el jugador lo veía feliz, contento. Y el tema de la autoestima lo notas luego, ¿no? Oye, ¿cómo estás en la academia? ¿Cómo te sientes? No, pues el profe no me mete, no me toma en cuenta. Siempre un aplauso o hacerle un gesto al jugador, lo vas a hacer que se sienta como valorado. El hecho de que lo taches y que lo señales es un tema que se da mucho en México. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo la autoestima del jugador, Fer. Y cómo, por ejemplo, yo sé que muchos entrenadores van a ver esta entrevista, te lo garantizo con sangre. Y esta pregunta es muy interesante porque ¿cómo sabes cuándo exigirle o hasta dónde exigirle a un futbolista sin faltarle el respeto? Sí. Porque, por ejemplo, a mí el entrenador que más me marcó como persona, que me hizo ser un animal competitivo para bien, fue Jesús Alcalá Quintos. Claro. O sea, y el tipo me decía, pártate la madre, y me exhibía y te puteaba, como tú dices, pero nunca lo sentí como agrediéndome, sino queriendo Así sacar es. lo mejor. Así Pero hoy en es. día las generaciones, creo yo, que están cortadas con otra tijera. Ajá, O sea, sí, los de sí, 10, 11, si por sí no respetan a los papás, entre Así comillas, es, así ¿qué es. te voy a respetar a ti, entrenador, no? ¿Cómo sabes hasta dónde exigirle a un futbolista sin faltar el respeto? Mira, Fer, lo primero que hacemos en Bari nosotros, yo les pido a los jugadores, a los entrenadores, es involucrarte en la vida del jugador, Fer. O sea, tienes que conocer el entorno, ¿no? Cómo es el ámbito familiar, cómo es el ámbito entre los hermanos, hay mucho tema de competencias, cómo es el ámbito del que él viene, la ilusión que él trae, ¿no? Hay gente que está acostumbrada, me ha llegado a Bari donde en sus colegios son los mejores jugadores. Y llegan a Bari y se encuentran que hay 10 jugadores iguales y dicen, ay, espérame, entonces ya no soy el mismo, ¿no? Entonces, lo más importante, Fer, es que conozcas al jugador. Habrá jugadores donde sabes en qué momento le tienes que gritar, en qué momento lo tienes que impulsar. En Bari catalogamos al jugador en AAA, AA y A. El AAA es un jugador que está casi al top de todas sus facultades técnicas, tácticas, físicas y psicológicas. El AA es un jugador medio, es un jugador que tiene un proceso, una calificación en el cual está muy óptimo para llegar a lo que es el alto rendimiento. Y el de iniciación, Fer, va a necesitar más impulso, más empuje, más motivación. Si yo no reconozco eso y le meto la misma exigencia que el otro jugador, lo voy a acabar. Es conocer al jugador. Ese es el éxito de Ancelotti, de Guardiola, el saber gestionar un grupo y saber a quién impulsar y en qué momento forjar el carácter. Yo, por ejemplo, soy un técnico muy apasionado, pero el jugador sabe que lo hago con todo el amor y con todo el cariño y con todo el respeto, ¿no? Créeme que les he dicho, chingado, ¿por qué no le metes, no? Identificar qué es que le echen ganas, identificar qué es que se rompa la madre, ¿no? Porque pueden decir, bueno, pues para mí es esto y para ti echarle ganas, pues yo corrí todo el partido. Pues sí, pero no era como yo lo quería. Explicar y ser muy, muy claros con ellos, sobre todo en edades tempranas, qué significa cada cosa que les pides en cancha, ¿no? Y en alto rendimiento, al contrario, o sea, si ya lo identifican, llega un momento donde ellos confunden ciertas cosas. Dijiste algo que va a marcar a muchos jóvenes porque a muchos les pasa. En el barrio soy el crack y llega un equipo formal
y soy uno más del montón. Así es. ¿Por qué pasa eso? Mira, Fer, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de, hablábamos mucho de la autoestima, la seguridad. Pasa mucho que me dicen los papás, oye, Poncho, es que no sé por qué juega presionado contigo, ¿sabes? Porque hay diferentes tipos de técnicos, está el autoritario, está el permisivo y el democrático, ¿no? Ves al autoritario que no te permite nada y las cosas son así. Y hay jugadores que se hacen clic con ese tipo de entrenadores. El permisivo, que todo permite, que es un entrenador light, tranquilo, pasivo, pero funcionan algunas veces. Y está el democrático, que sí te pide puntos de vista y de todo. Si el jugador, cuando llegan, me dicen, oye, estás en una confirmación y mi hijo estaba jugando fútbol y es el mejor, pero contigo no es el mismo, ¿no? Entonces ahí es donde tienes que identificar como técnico sus variables de rendimiento y ver realmente cuál es la necesidad, ¿no? ¿Cuál es el problema que él tiene? Oye, me siento inseguro por un compañero, me siento inseguro, me ha pasado jugadores elite que los mando a fuerzas básicas y se encuentran con, lo primero que me dicen, me siento nerviosos. Y yo les decía, siempre yo lo vivía cuando era profesional, o sea, el chiste es saber manejar esas emociones, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Es que me da el pánico escénico, no sé cómo comportarme, no soy el mismo, y es un tema de seguridad y hay que prepararlos antes en un tema psicológico, prepararlos en un escenario real al cual van a llegar, ¿no? Entonces es importante identificar y atacar esa área luego. Fíjate, Poncho, que a mí el tema de la formación me apasiona, porque Sí. todos sabemos que tristemente, o sea, de cada 100 jugadores va a llegar -1 a primera división. De acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar con los otros 99? O sea, ¿van a vivir frustrados, amargados, impotentes? Pues no creo, ¿no? Para mí se están transformando en seres humanos de alto rendimiento Así que es. van a marcar diferencia fuera del campo Así en es. distintas industrias, ¿no? Así es. Pero a lo que voy con todo esto es, se están preparando para ser mejores que el común denominador, de gente que no fue deportista de alto Así rendimiento, es. ¿no? Pero quiero hablar de los entrenadores. Sí. El nivel de formación, de capacitación que reciben los entrenadores, ¿cómo lo ves? ¿Realmente lo ves con herramientas suficientes para poder combatir lo que es hoy en día la calidad personal profesional de los jóvenes? Buena pregunta, Fer. Mira, hoy, hace menos de 2 semanas, me tocó recibir a la gente del Endit en Bari. Fuimos un sparring, la gente nos escogió como academia y donde vi los nuevos métodos, Fer. Yo hace 15 años, 13 años que terminé el Endit, 12 años, imagínate, ¿no? Cuando yo entro al Endit, había cosas como futbolista que era un tema de arrogancia, ¿no? Y te decían, no, pues esto ya lo manejo, esto ya lo domino. Y créeme que conforme pasando el tiempo, no. Ahora que llego a selección y me encuentro, tengo 4 años y ya tengo más de 5 cursos españoles, holandeses, el de Johan Cruyff, y te das cuenta que siempre hay algo que aprender. El método que están utilizando hoy por hoy me gusta, Fer, me gusta la forma en que los entrenadores están viendo la responsabilidad que tenemos, ¿no? Pero la capacitación y el conocimiento es día a día. O sea, el fútbol evoluciona muchísimo, Fer. O sea, ya no es lo de hace 5 años, no es lo de hace 3 años. O sea, todo el tiempo tenemos que estar en día en capacitación. El Endit te dura un proceso. Son unas bases. A mí se me hacen extraordinario lo que están haciendo. Platicábamos ahorita, hay muchísimo talento, en verdad. Hay muchísimo talento. Yo lo veo. Entrenadores que hoy por hoy no tienen trabajo, que digo, es que este entrenador debe estar a nivel de selección nacional, ¿no? Lo veo en infantiles técnicos que digo, oye, me gusta desde cómo llegan, la puntualidad, cómo vienen vestidos, cómo se manejan los jugadores fuera y dentro de la cancha. Veo mucho talento, Fer, y creo que el mejor consejo que les puedo dar a los entrenadores es no parar en capacitar y no parar en aprender de uno al otro, pues, porque todos tenemos diferentes perfiles y aprendemos siempre de, mira, qué bien hace esto el técnico, qué bien transmite este mensaje en cancha, mira qué bien liderea, qué bien motiva. Habrá unos que no tengan esas habilidades o esos dones, pero creo que siempre hay algo que aprender. Padrísimo, Poncho. De escuelita a fuerzas básicas, ¿cómo brincar? ¿Cómo dar ese salto? Perfecto. Mira, nosotros en Bari tenemos un proceso que es hasta los 10 años, que es totalmente escuela de fútbol, ¿no? Ellos, a esa edad, Fer, todos juegan para su colegio. El jugar para el colegio es muy importante para su formación porque los hace sentir cómodos.
En algunas instituciones los privan de jugar en sus colegios, yo no. Yo en Bari trabajan 2 días y les doy la apertura de que puedan jugar con sus colegios, ¿no? El vivir doble competencia son 2 entornos diferentes porque yo manejo lo que es la formación y el tema de ser competitivos. Hay una exigencia doble. En las escuelas normalmente es formación. Habrá algunas escuelas o colegios que lo manejen en temas formativos. Y el clic que yo hago es, al momento de los 10 años, empiezo a educar al jugador dentro del terreno de juego a meter más variantes tácticas, más variantes físicas, a que tengan charlas ya con psicólogos del deporte, charlas con de nutrición, donde tienen la ilusión de ser profesionales. Ah, mira, para poder lograr hacer esto, tienes que comer así, tienes que llevar una vida así, cuidarte de esto, ser un buen estudiante, porque si no, no les va a alcanzar. Cuando hacen ese clic de proceso, nosotros manejamos en 2 ligas, hoy por hoy trabajamos Liga Córdica, la Zona Real, muchas, y luego la Liga de la Asociación, que es una liga de un nivel que juegas contra otras zonas, otros pueblos, y ese clic ahí es donde yo empiezo a meter más días de entrenamientos, más horario de trabajo, mayor exigencia, mayor responsabilidad, y empieza a meter ese cambio donde el niño empieza a entender lo que es ser profesional, que es bien difícil, Fer, porque hoy por hoy a nivel profesional notamos que no hay profesionales. O sea, no lo hay. O sea, creo que somos un ejemplo. Ahora que yo llegué a selección, en su momento cuando fue Torrado y Nacho Hierro y Jorge Tello, me dijeron, Poncho, no tienes idea la responsabilidad que tú tienes al momento de ponerme esta camisa. Claro. Y le dije, claro. Me dijo, Poncho, fuera y dentro de la cancha, lo que hablas, lo que dices, lo que ejecutas, todo es todo lo que haces en tu escuela de fútbol, lo que vas a hacer, lo que vas a hablar en conferencias. Me dice, es bien importante. Si hacemos que el jugador sea consciente en eso, Fer, ya ganamos. O sea, el problema es que muchos no lo entienden, Fer. O sea, muchos jugadores fuera de la cancha, yo lo noto, de repente veo, he habido clubes donde hacen los directores de básicas que saluden a toda la gente que está. Y he notado en algunos clubes que ni siquiera me dan la vuelta o no me saludan, pues. Y es un tema de ética profesional. Entonces, eso te va a hacer que el jugador sea exitoso, pues, a la larga. Es que es un complemento total, Sí. O sea, es un 360 que involucra absolutamente todo, ¿no? Y tristemente, o sea, es que no es hablar de México, es hablar del mundo. Del mundo. O sea, así porque es. ya segmentar que México, Argentina, Colombia, no, se me hace como ya muy Sí. mediocre este concepto mental, ¿no? Creo que es un tema mundial. Sí. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el aspecto que más influye en un futbolista en su formación? ¿Será lo familiar, lo de los entrenadores, los compañeros? Qué buena pregunta. ¿Qué será? Mira, yo, lo familiar es un tema primordial. O sea, yo creo que en México hay diferentes perfiles de papás, ¿no? Yo tuve un papá que me presionaba durante el juego, obsesivo, detrás de la portería. Pero al final, Fer, cuando llegué a Primera División, cuando me llegó estar en un estadio lleno, esa presión yo ya... ¿La sentías? Yo la sentía, ¿no? Pero la gestioné bien, porque sabía que lo hacía con mucho amor. Pero veo muchos papás obsesivos, o sea, papás donde están aferrados a que el niño ya va a estar en fuerzas básicas. Hay tiempos, Fer. Dicen que los tiempos de Dios son perfectos y la misma marea te lleva y para ir en esa marea debes de ser muy constante. Yo lo único que le digo a los chavos, sean perseverantes, sean constantes, traten de mantenerse todo el tiempo en el top, mantenerse todo el tiempo en una exigencia, que traten de ser demasiados perfeccionistas sin ser obsesivos, porque para llegar, Fer, yo lo tengo muy claro en tu libro, o sea, llega el 000.1, ¿no? Y a mí me tocó vivirlo, ¿no? y ver que la mentalidad que ellos tengan, la fortaleza mental que ellos tengan, porque van a vivir de todo, Fer. O sea, al momento de llegarse, no pueden irse a la primera porque un entrenador no los meta, no los tome en cuenta, los señale. Es un tema de mucha es muy intenso. Resiliencia. En lo que para mí, la resiliencia y la constancia creo que son para mí los temas más importantes para poder llegar. Poncho, ahora pasemos a la etapa de lo que es el ser visor de selección nacional. O sea, tu ojo está viendo a los mejores futbolistas del país. Así es. O sea, en un lado, pues sí, la Academia Bari, lo que tú quieras, pero después es el ojo clínico de ser un especialista en detectar talentos, ¿no? Así es.
con los 18 clubes del fútbol mexicano, ves a los mejores literalmente. Mi pregunta es, ¿qué se requiere para ser seleccionado nacional? Mira, nosotros tenemos un grupo de trabajo, está Jorge Tello, más de 15, 16 años siendo visor de Pachuca, ¿no? Una institución grandísima que generó muchísimos jugadores. Y hay un grupo de visores extraordinarios, Fer, ¿no? Y el aprender y sentarnos para decidir qué puntos iban a ser importantes para nosotros para escoger al jugador que va a representar a México. Lo primero que nosotros notamos es la personalidad del jugador, Fer. La personalidad. Luego notas a un jugador que quiere la pelota, al jugador que quiere recuperarla, al jugador que todo el tiempo quiere manejar el ritmo del juego. Luego notas al jugador que brilla. O sea, el primer aspecto es de personalidad, ¿no? Que para mí es un tema de mentalidad, un jugador que pone el pecho, que pone las balas, ¿no? Que sabe en qué momento levantar a su equipo, en qué momento tiene que empujar al equipo en una circunstancia, ya sea con un marcador favorable o al contrario. Después, aspectos físicos, técnicos, tácticos a la par, Fer, ¿no? Un jugador físico quiere decir que un jugador que compite. Independientemente si es alto, mediano o bajito, Fer, ¿ok? Compite, ese jugador compite, ese jugador le entra, ese jugador siempre lucha, es un jugador que tiene garra, técnicamente hablando, un jugador bien dotado, ¿no? Tú eres un experto, ¿no? El que reciban una buena pelota, recepcionen bien una pelota, la toma de decisiones. Esos son temas que nosotros lo vamos viendo a un nivel de alto rendimiento, pero la personalidad es lo que nosotros en selección es un requerimiento fundamental, ¿no? La personalidad que el jugador se va a demostrar en diferentes comportamientos del juego, ¿no? Al final hay jugadores que siempre manejan la misma personalidad y brillan y brillan y brillan, y yo los veo todos los juegos. Normalmente a un equipo, a una categoría, la termino viendo por temporada de 3 a 4 veces. Es suficiente para yo decir, ese jugador en las 4 veces que las vi, es el jugador que brilla, ¿no? No es el que mete los goles, Fer, quiero ser muy claro, no es el que mete los goles, no es el que para los goles, sino el jugador que trata de ser normalmente durante el juego, ser más claro con lo que es el juego como tal, pues. Esta pregunta va con mucha responsabilidad para los jóvenes que me siguen a mí, que son seleccionados nacionales, que hay muchísimos ahí en redes sociales. ¿Qué significa ser seleccionado nacional? Mira, yo cuando llegué, fue gracias a Bari, el hecho de que yo formara jugadores y los llevara a los clubes, porque eso es lo que hago. No soy promotor de jugadores, Fer, no lo soy. Simplemente formo jugadores para que vayan a los clubes y tengan esa oportunidad, porque los clubes manejan diferentes perfiles. Yo en selección es la responsabilidad, tengo un compromiso muy grande. Mi responsabilidad y mi compromiso es seleccionar a los mejores. Trato de involucrarme en la vida del jugador de la selección nacional más allá. Siempre que platico con los presidentes y directores deportivos o directores de fuerzas básicas es, ¿cómo está este jugador en casa? ¿Cómo está este jugador en temas de escuela? ¿Cómo está este jugador dentro del club, ¿no? Me ha pasado que en selección son muy eficientes, Fer, y llegan a sus clubes y no son los mismos. Por temas de arrogancia, soberbia. No, o sea, ellos tienen una responsabilidad de llegar, venir de selección y demostrar todo lo que aprendieron allá, ¿no? Y cuando están allá, el demostrar por qué fueron escogidos. Yo lo que hago es entregar un mapa de los 55 mejores, siempre hacemos un mapa de 55 o más, 5 posiciones por posición, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y las direcciones y obviamente los entrenadores son los que deciden de ese mapa 55 los mejores a su criterio. Así es como lo manejamos. Por categoría, no sé decir, sub 14, 16, sub 18, ¿cuántos jugadores registrados hay en total? Qué buena pregunta. Mira, por ejemplo, en sub-20 es mínimo. O sea, conforme va subiendo la edad, es mínimo. Es mucho más elite el número. Pero en sub-14 hay equipos, por ejemplo, Atlas, Chivas, que tienen una infraestructura grande, Pachuca, que tienen registros hasta de 30 jugadores por categoría o más. Calcúlale por los 18 equipos. Habrá otros equipos que no tienen esa infraestructura, ¿no? Mi modelo es de 21 jugadores, no más,
por la calidad, por el servicio, por instalaciones, etcétera, ¿no? Pero normalmente los clubes varían de 25 a 30 jugadores, o sea, nada más hay 30 lugares. Por equipo. Por equipo. Y ya multiplícalo por 18, pues me da un número como de, ¿qué te gusta? No sé, no soy muy bueno en la matemática, no tengo calculadora, pero alrededor de 500, 600, 700. Te estamos hablando mucho, sí, 600 jugadores. Por categoría. Y en selección nacional solamente hay... Sí, pero te tengo que contar algo. En Estados Unidos, hoy por hoy, los mexicoamericanos nos entregaron un estudio hace poquito. Hay más jugadores mexicoamericanos que están en alto rendimiento, que están obviamente registrados en clubes de alto nivel, más que en México. Ah, caray, ¿cómo? Así es. Ese es un tema que yo también, cuando nos presentaron el proyecto, dijimos, no es posible, ¿cómo? O sea, en México hay mucho fútbol amateur. Y allá en Estados Unidos existen varias ligas universitarias, la Next Pro, la USL, diferentes que son registradas ya, son diferentes, como la liga de la asociación, son diferentes registros, pero hay muchísimo mexicoamericano allá. Hoy por hoy en selección tenemos un promedio de 5, 6 o hasta 7 seleccionados por categoría mexicoamericanos. O sea, Estados Unidos. Un caso como mi compadre Alex Cendejas. Así es, así es, así es. Qué locura lo que me acabas de decir, sí es cierto. O sea, contemplar ese número también de allá. Así es, que algo el más complicado. Y ser elegido de entre los 25, 30 así en una selección, pues es un motivo de orgullo, de sentirte que eres parte de una elite, caray. Así es. Hoy por hoy, lo hablaba hace poco con René Madero, que me invitó a una entrevista, y le dice, es que hay mucho talento, y lo comentó el Tata en las primeras veces que estuvimos en pandemia, nos dio un curso y decía, yo me impacté, Fer, y lo dijo con mucha humildad, del talento que hay en México. O sea, trabajé en Argentina, trabajé en Paraguay, trabajé en España, y el talento del futbolista mexicano a nivel categorías chicas me dijo, es abismal. O sea, tenemos una oportunidad, una responsabilidad muy grande de hacer que ese talento crezca, pues, ¿no? Como mayor responsabilidad, porque lo más importante para mí no es tanto el talento, sino la actitud, ¿no? Como vayamos a resolver las situaciones de poder jugar una eliminatoria, que nos juegan a tope, nos juegan a morir. Ese tipo de manejo de presión y de manejo de emoción, creo que es un área de oportunidad muy fuerte para nosotros. Obviamente yo siempre voy a guardar el respeto a la gente que es más grande que yo. ¿Por qué? Porque no es fácil hoy en día atreverte a vivir. Sí. Hoy en día el tema del suicidio está tremendo, como psicólogo lo digo, y me puse a pensar un día, ¿por qué la gente se suicida? Pues porque realmente es complicado vivir, cabrón. O sea, por donde le veas, es complicado llevar una relación de pareja, ser papá, ser padre de familia, tener un negocio. O sea, es complicado vivir, y no es para cualquiera vivir realmente en plenitud de facultades, ¿no? Hay mucha gente que sobrevive, no que está viviendo, pero bueno. El chiste de todo esto, mi pregunta es, ¿qué es lo que realmente destruye la carrera de un futbolista que no lo deja vivir? O sea, ¿qué destruye la carrera de un futbolista? El día que dejes de tener ese encanto, esa felicidad por el fútbol, ese día se destruyó. Yo creo que en tu carrera fue parecida. Llegó un momento, tengo un alumno que fue el primer chavo que entrené, que se llama Miguel Barba, un portero, estuvo en Chivas, Atlas, Toluca, lo llevé a Europa, cumplimos un sueño, llevarlo a Europa, y de repente llegó un día y me dijo, ya no más, yo ya no quiero jugar fútbol, no quiero esto para mi vida, ¿no? Entonces, él me dijo, es que ya no estoy siendo feliz, ya no me está gustando. Te estoy hablando que estaba en primera división de Pumas, ya venía de Europa a primera división de Pumas. No lo juzgué, yo le dije, mira, yo me retiré queriendo el fútbol, yo me retiré amando el fútbol. Pero el día de que como niño, como adolescente, como profesional, pierdas ese encanto, se destruyó todo, Fer. O sea, yo creo que el día que te pares en ese rectángulo y pierdas esa pasión por el juego y sientas que te está haciendo mucho daño, ese momento te tienes que retirar del fútbol. Qué fuerte pregunta, pero ahí te va, Poncho. No es que le juega al abogado del diablo. Sí. Muchas veces, pues la vida, cuando estás buscando un sueño tan grande como es el fútbol, y es muy complicado, o ser un gran empresario, o triunfar en lo que tú quieras, obviamente el proceso es difícil, caray. Sí. Y va a haber momentos en los cuales quiera rendirme y decir, chingado, o sea, esto no se me está dando. ¿Qué hacer en esos momentos, Poncho? Porque hay mucha gente que se arrepiente después,
de haberse dejado engañar por es. una falsa ilusión, una falsa sensación Así de decir, es que esto no es para mí, güey. Así es. ¿Qué dices? Mira, primero lo que te comenté, deben de ser constantes, o sea, independientemente de que la situación, estando en tu equipo o no estando en el equipo, tienes que ser constante, o sea, no puedes dejar de prepararte. Y la resiliencia, Fer, eso es literal. Yo lo dejo muy en claro, cada club tiene diferentes perfiles y los chavos a veces se aferran a instituciones o de repente van a una visoría y a los 6 meses vuelven a ir a ese mismo lugar. Deben de entender que los diferentes clubes hay diferentes momentos, hay diferentes circunstancias. Ellos tienen que entender también qué es lo que a mí me hace falta como jugador, ¿no? Yo creo que una de las mejores recomendaciones que les puedo hacer es que siempre pregunten qué me hizo falta, porque en pocas visorías te dicen, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Te doy las gracias, vente más adelante y se acabó, ¿no? Oye, profe, está bien, pero ¿qué notaste? Si mi problema es físico, es técnico, es táctico, es emocional. Que el chavo entienda qué es lo que le está haciendo falta y trabajarlo, ¿no? Y 2, que se acerquen a gente con experiencia, Fer, que los puede guiar, que los pueden orientar, ya sea un entrenador, gente con conocimiento del fútbol. O sea, por eso yo hablo mucho de la psicología del deporte, donde ellos se sientan cómodos y puedan comprender un poquito más la situación. Pero yo creo que el momento de que se sientan frustrados, se sientan tristes por esa situación, deben de ser conscientes que todos los que vivimos, a mí me tocó irme a los 15 años, recibir ofensas, dejar a todos mis amigos, dejar todo, Fer, por irme a vivir un sueño. Es complicado, Fer, o sea, cada vez conforme pasa el fútbol es más complicado, hay más herramientas también, hay gente que se está preparando extra, eso se me hace increíble porque empiezan a entender lo que realmente, qué tienen que hacer para llegar. No es suficiente el que entrenen solamente en un equipo, sino saber qué me hace falta para poder trabajarlo fuera de la cancha. Perfecto, Poncho. Pues mi última pregunta de esta vasta experiencia que nos acabas de compartir. Honestamente, yo sé que las visorías entre clubes, por ejemplo, no sé, juega un Chivas contra Monterrey, sí. Obviamente para ti eso es una visoría, sí. Porque están compitiendo, pues luego sí. entre clubes, ¿no? Pero las visorías, por ejemplo, abiertas, en las cuales lanza un comunicado un club, muchachos, hay visoría 2005 y están todos invitados y son 500 chavos, ¿sirven o no sirven, Poncho? Ay, Fer. Mira, depende de la institución, Fer. ¿O cómo le puede hacer para llegar a un club? Claro, o sea, depende de la infraestructura de cada club es diferente en temas de visorías. Fer, hay clubes que tienen, voy a decir el nombre, Monterrey. Un club que no tiene solamente 1 o 2 lugares para formar un jugador, porque los demás son extranjeros o jugadores que los traen de otros lados por la exigencia del club. Pachuca, Chivas, que tienen una infraestructura de visores de 10, 12 visores. Entonces, realmente la visoría como tal, yo he visto visorías donde sí son masivas, pero hay una atención, una organización fabulosa. Hay otros clubes que no tienen esa infraestructura, Fer. O sea, que para mí es muy importante la captación. Por consecuencia, la visoría no va a ser de alta calidad, Fer. O sea, un visor que va a estar viendo 5, 6, 7 partidos, créeme que el quinto y el sexto partido pues no va a ser la misma eficiencia, Fer, no lo va a ser porque son seres humanos y no pueden, o sea, la calidad no va a ser la misma y el chavo no se puede desmotivar porque muchas veces las organizaciones no juegan en su posición o les tocó un equipo malísimo, imagínate la frustración, ¿no? Y al momento de tocar puertas, lo mejor que pueden hacer siempre brillar en sus equipos, Fer. O sea, al momento de que tú estás brillando en el equipo donde te toca estar en el barrio, en el colegio, hay un momento donde no sabes quién te está volteando a ver, Fer. O sea, en verdad te lo digo, a mí me ha tocado ver entrenadores grandes, me tocó en su momento cuando estuvo en Atlas Tomás Boy, llegó a ir al colegio, este niño es una joya, quiero que vaya a Atlas. Y el niño en su vida, tiene que estar en fuerzas básicas con nosotros. O sea, por ejemplo, mucha gente desconoce que trabajo para Selección Nacional o que estoy en Bari y de repente noto juego contra otros clubes, digo, este niño es una joya, este niño tiene que llevar un proceso de formación idóneo. No sé si lo lleva en su institución, pero me doy cuenta que en esta institución hay mucho talento, ¿no? Se acercan conmigo, conozco a todos los visores de todos los clubes y me acerco y les digo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que jugó Bari contra Primera Guadalajara, te pongo un ejemplo, una institución que genera muchos jugadores. Oye, contra Caref,
Ameca siempre genera muchísimos jugadores, ¿no? Entonces ya recomiendas, los visores están trabajando ya a la par y es donde uno hace que el visor tenga mayor oportunidad y los mismos chavos puedan buscar, Fer, pero ese tipo de visorías tiene que ver mucho la suerte, tiene que ver los tiempos, son complicadas. Poncho, pudiéramos hablar muchísimo tiempo, pero fíjate, ya van exactamente 49 minutos, se pasó rapidísimo. Sé que mucha información que le estás compartiendo a los jóvenes les va a llegar si tienen los oídos abiertos, captando la información, reflexionando, véanla con sus papás, que para mí es fundamental que gente con experiencia los vaya orientando mejor. Sé que muchos chavos tienen 11, 12, 13, 14, 15 años, entonces es necesario que la vean con gente más adulta para que los orienten de la mejor manera, ¿no? Sí, sí. Y pues Poncho, de corazón, muchísimas gracias por el tiempo, por los consejos, por la sabiduría. Digo, tú eres capo entre los capos. Gracias, no Fer. cualquiera está en selección nacional, por algo estás ahí, has hecho las cosas muy bien. Muchas gracias. Entonces, si de alguien hay que aprender, es de los mejores, y uno de los mejores está sentado el día de hoy, Gracias. aquí conmigo. Poncho, muchísimas Muchas gracias, gracias, Fer. que Dios te bendiga. Igualmente. Y último mensaje para los chavos, adelante. Pues nada, que lo hagan con mucha pasión, que cuando se dediquen al fútbol lo hagan con todo el amor del mundo, que lo hagan con mucha conciencia y que sepan que independientemente si llegan a ser profesionales o no, si se acostumbran a ser constantes, resilientes, perseverantes, van a ser un éxito en la vida. Entonces, ojo con eso y mucha suerte a todos. Amigos, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Dios los bendiga y ahí los vemos.